aleluya. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Navego sobre el tempestuoso mar, olas y vientos me azotan, mi alma a destrozar, mas la esperanza que abrigo me alienta a luchar aquí. Luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Por mí y ando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Mi barco va manejado por el piloto Jesús. Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Y al terminar la jornada, dicha indecible tendré. No temeré pues la noche, en Cristo confiaré. Y pasará toda sombra cuando en su gloria allí vea las luces brillando a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Mi jefe supremo, mi grande y fiel general. Yo sé quién eres, eterno, Dios de la tempestad. Luz de mi vida, tu rostro es el más bello allí.
recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar, hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan, guiándome a aquella ciudad. Buenas noches, hermanos, amigos que nos ven por este medio. El Señor les bendiga. La Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa continúa sus transmisiones a puertas cerradas, pero alabamos a Dios en su gracia y misericordia porque los ministerios han continuado para la Iglesia en general, para los varones, para las hermanas, para matrimonios, para los jóvenes, para los niños, grupos bíblicos en el hogar. Y el día de mañana se estará iniciando la escuela bíblica de verano. Le pedimos a los papás, a los familiares que estén atentos a los diferentes anuncios en los grupos de chat, pues los niños necesitan el apoyo para esta modalidad nueva y la escuelita se estará desarrollando con la gracia y misericordia de nuestro Dios. Estemos atentos a los diferentes grupos y los anuncios y gocémoslos. El Señor dice, dejad a los niños, venid a mí. Hemos estado meditando, reflexionando en el precioso libro de los Salmos. En esta noche les invito a que en su hogar busquen el Salmo número 14. Para que me acompañen a manera de introducción, vamos a dar lectura al Salmo número 14. La palabra de Dios del Salmo número 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Habiendo leído el 14, hermanos, sin perderlo, vamos a leer el 53, por favor. Nuestra meditación estará en el número 14. Vamos a leer las similitudes que hay con el número 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Regresamos, hermanos, a nuestro salmo base el día de hoy, el Salmo 14, y vemos las similitudes con pequeñas diferencias. Es un canto que Dios utiliza a David en estos dos salmos, reiterando las verdades que están en este precioso salmo y que Pablo en el libro de los Romanos cita, dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Un varón conforme al corazón de Dios es utilizado, inspirado por el Espíritu Santo para escribir 2 veces esta verdad. Es un canto de lamento, es un canto triste, con el corazón quebrantado. Un lamento de espanto, y no por una guerra, no por una pandemia a nivel mundial, no por un problema de la economía mundial, sino un problema del corazón generalizado en los seres humanos, y no solo de las naciones que estaban alrededor de la nación de Israel, sino aún dentro del pueblo de Dios, de la nación de Israel, y es el Espíritu Santo quien muestra estas verdades. Por favor, tengamos presente los tiempos en los cuales se escribe este salmo, para no cometer alguna idea equivocada. Tengamos presente en los tiempos en que está David y es utilizado por el Espíritu Santo con un corazón quebrantado ante esta situación, una situación que quebranta el corazón, una situación en el cual, en el corazón de las personas, han decidido estar anclados, obstinados. No hay Dios, Dios no existe, no hay Yahvé, no hay Elohim, no hay quien nos diga algo, no hay cielo, no hay infierno, no hay un Cristo. Y esa situación deplorable trae cosas que vamos a ver. Es un canto triste, es un canto de lamento. Y del versículo 1 al versículo 6, el acompañamiento musical es suave, es triste. Dice, en el corazón de las personas han decidido vivir. Cuando en el corazón dice, no hay Dios, no hay Dios, y con todas las consecuencias que eso deriva. Cuando en el centro del ser humano, en su corazón, ha decidido decir, no hay Dios, Dios no existe. Vamos a ponernos en manos del Señor para meditar, reflexionar en ese salmo que se ha escrito 2 veces prácticamente por David, e inicia los primeros versículos con un lamento. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Señor, gracias porque es usted tan bueno. Gracias, Padre, porque usted es santo y justo, lleno de misericordia. Gracias, Padre, por poner en David y para nuestra enseñanza lo que ha establecido en el Salmo número 14. Le suplicamos, Padre, que nos perdone, que nos limpie, que nos guíe, que nos hable, que tengamos un corazón dispuesto para su palabra, para las aplicaciones que tiene su palabra para nuestras vidas. Bendiga la enseñanza, Padre, de su bendita palabra, de tal manera que tengamos un corazón receptivo para vivirle, para adorarle, Padre. Gracias por su palabra, gracias por su Santo Espíritu. En sus preciosas manos nos ponemos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Esta noche el tema es una súplica por liberación, no de la economía, no de una pandemia, no de una guerra, sino de una situación del corazón del ser humano. En general, cuando dice no hay Dios, Dios no existe, vamos al Salmo y leemos primeramente el versículo 1 al 3. Si me acompañan en sus casas, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables,
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Número 1, un lamento acerca de la maldad. Y como letra A, el primer lamento, la universalidad de la corrupción. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el Espíritu Santo quien dice que la persona que ha decidido tapar sus oídos y su corazón a la realidad de la existencia de Dios, que es un necio, de una manera tajante, sin medias tintas, es el Espíritu Santo quien dice, es un necio. El Salmo 10, versículo 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Quien ha decidido decir, no hay Dios en ninguno de mis pensamientos, emociones, decisiones y actuar, dice la palabra que es un necio, que es malo. Joven del pueblo de Dios, hoy en día, cuando tú decides desobedecer a Dios en yugo desigual, cuando has tapado tus oídos y tu corazón para no ver la realidad, esa persona que tú dices que es buena, a la cual presumes en tus redes sociales, esa palabra de Dios que es verdadera dice que esa persona es un necio y que es malo en su naturaleza y en su actuar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no porque no lo haya escuchado, no porque no me dé cuenta. Yo tomo la decisión de que en mi vida no hay Dios. Dios no existe. No está Jehová, no está Yahvé, no está Elohim. Ha decidido en su corazón llevar una vida terrenal sin Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La creación testifica sin excusa en esa perfección de que hay un creador. El ser humano no puede negar la perfección, el cuidado, cómo Dios sustenta el planeta a la velocidad que gira, la distancia del sol de tal manera que no nos congelamos ni nos quemamos, que tenemos el oxígeno que necesitamos alimento y Dios ha provisto aún cosas deliciosas que debemos respirar y Dios nos permite percibir olores, escuchar y podemos escuchar cosas maravillosas. Nuestro propio cuerpo. Pero el necio dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa persona ha decidido, por convicción, en el ejercicio de su voluntad, ha decidido centrarse como lo único que existe en las cosas terrenales, en las cosas temporales y desechar las cosas celestiales, eternas. Le ha dado la espalda a ello. Dice Tomás Brook que en este plano terrenal hay miles, tal vez de millones, que han decidido ser incrédulos a la existencia de Dios, pero que todos los que están en el infierno, no hay ningún ateo. Todos están convencidos perfectamente de la existencia de Dios. Aún los demonios y Satanás les llevan ventaja a esas personas porque creen que hay un solo Dios y tiemblan. Ellos, los que están en el infierno, están convencidos de la existencia de un cielo y un infierno, de un Dios santo y justo, de los demonios, pero es demasiado tarde. Decir, no hay Dios, es de necios
es una naturaleza mala. Decir que no hay Dios, pero no solo. En mi corazón, lo que estaba viendo Dios, y nos lo revela a través del salmista, es que la vida de las personas gritan, testifican que para ellos en su corazón no hay Dios, Dios no existe. En la manera que deciden, en la manera que menosprecian a Dios, a su palabra, a su obra, a los santos, ellos gritan que lo sepa Dios, que lo sepan todos. En mi vida, en mi corazón, como yo decido, en mi familia, yo les transmito que no hay Dios. Están en esa convicción y les da placer, les da gusto. Eliminar a Dios de sus vidas, que no vamos a rendir cuentas, que no hay un juicio, que no hay una eternidad, que no hay un cielo ni un infierno. Esas personas han decidido que no hay Dios en sus vidas. Claro, el que ellos decidan eso no elimina la existencia de Dios ni del juicio. Dice la Escritura, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido a una manera de desbordarse. Como dicen en ese mundo, se les sale por los poros. Esa corrupción a la que habla es cuando algo se ha echado a perder, que no tiene utilidad alguna para las cosas buenas. Estas personas se han corrompido, están en corrupción en su naturaleza y en sus hechos, en sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. ¿De dónde salen las mentiras, los hurtos, adulterios? Del corazón. Ellos han decidido que en su corazón no hay Dios. Antes de que el Señor trajera el juicio, nuestro Dios mira en el corazón que todo designio de las personas, con excepción del grupo que sabemos, era solamente el mal. Aún en los tiempos de nuestro Señor, vienen los religiosos y se presentan ante Él, y el Señor le dice lo que eran en verdad. Por fuera se mostraban justos, pero por dentro, ¿cómo estaban? Y el Señor, cuando les dice, nosotros somos hijos de Abraham, el Señor les dice la verdad. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de su padre son los que quieren hacer. Dice la Escritura que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con sus decisiones, con su manera de vivir, lo niegan y así lo transmiten a su familia, a su generación, a los que lo rodean. Ellos con esos actos de corrupción abominables dicen, no hay Dios. Y David, este salmista, con un corazón conforme al corazón de Dios, con un corazón quebrantado, que se lamenta, vea a su alrededor personas que pertenecían a la nación de Israel, con sus hechos, con su vida, sin importarle, hasta vanagloriándose. No hay Dios, por eso decidimos vivir así, no hay Dios. Jeremías 5:12 dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Como dicen en este mundo, no pasa nada, no pasa nada. La Escritura continúa y dice, no hay quien haga el bien. Al mirar el salmista a su alrededor, personas que no eran de la nación de Israel y aún de Israel, no solamente ve personas que con sus vidas gritan, no hay Dios, sino que busca a los que hagan el bien.
y no lo hay. No hay quien haga el bien. Pero la Escritura dice hermosamente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, como si fuera una torre de vigilancia, una mirada divina, omnisciente, pero no como miramos el paisaje, sino con amor mira detenidamente, buscando en el corazón de las personas alguien que sea consciente de su condición, que desee buscar a Dios, pero buscar a Dios por el medio correcto, por el único medio establecido por Dios y en el tiempo correcto, que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres con amor y mira detenidamente con esa mirada divina que no se equivoca, que es perfecta en lo que ve. Dice Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Ante el Señor estamos desnudos. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y qué busca Dios? Continúa el pasaje y dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no lo halló. La Escritura dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. La mirada divina examina a los hijos de los hombres y sabes, cuando dice todos se desviaron, están fuera del camino, a una sola naturaleza. Nuestro Dios está hablando de esa naturaleza de las personas que han decidido. No hay Dios para ellos. Y dice, busqué, vi y sin error te doy el veredicto divino, sin error. No hay ninguno. Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas. Y el salmista entona ese canto triste con el corazón quebrantado ante la situación que se está viviendo, una situación general. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El Señor, platicando con Abraham respecto de lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, Abraham le dice, ¿destruirás si hay 50 justos? El Señor le dice, no. Y sabemos la historia, va bajando hasta que se destruye Sodoma y Gomorra y Dios manda y sacan al justo Lot, que afligía su alma. El veredicto, el resultado de la mirada omnisciente, divina, amorosa de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En un desierto de maldad, en un desierto sin Dios, no hay ni siquiera un oasis de un corazón que busque a Dios, como la noche más triste, sin una estrella. Un desierto sin oasis, una noche sin estrellas, y Dios dice, no hay. El corazón del ser humano ha decidido sacar a Dios. Pero el Salmo continúa en ese canto triste de lamento. Vayamos al Salmo 14, del 4 al 6, por favor. Dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Letra B. El segundo lamento, la falta de sensatez de la iniquidad. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen
iniquidad, es una ignorancia voluntaria. Dios siempre enviaba a sus varones. Las personas se tapaban los oídos, iban los varones y decían: así dice Jehová, así dice el Señor. Y las personas los apedreaban, aún en Jerusalén. Cuando uno lee que Jeremías predicó la palabra de Dios, y cómo en la parte final dice la historia que lo persiguieron como si fuera un animal rabioso, aborreciéndolo porque les llevaba la palabra de Dios. No tienen discernimiento. Estas personas efectivamente tienen una naturaleza que no comprenden las cosas espirituales. El hombre natural no la puede discernir, comprender. No tienen discernimiento de las consecuencias de esa naturaleza y de esos hechos. Si tuvieran discernimiento, temblarían. Dice la Escritura que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Haciendo la alegoría de la necesidad de comer pan, estas personas que han decidido que no hay Dios, que Dios no existe, es una necesidad atacar, burlarse, destruir, inclusive a través de la historia hemos visto matar al creyente como algo que les da placer, como una necesidad. Ellos intentan a través de la historia justificar por qué lo hacen. Dice la Escritura: ellos me son contrarios por seguir yo lo bueno, por hacer el bien. Esas personas buscan hostigar, lastimar a los que son del pueblo de Dios. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Por mucho que griten, se burlan, dice la Escritura, esas personas tienen espanto. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos. Nabucodonosor, el rey, tiembla cuando mira quién está con los amigos de Daniel. Rápidamente en sus casas, primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, y después regresamos, de los versículos 9 al 15. Dice la Escritura: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjense. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Lo que hace incómodo para las personas que han decidido en sus vidas decir: no hay Dios. Es la misma presencia de Dios. Es lo que hace que aborrezcan al creyente. El Señor nos dice que seremos aborrecidos, pero la causa principal es porque Dios está con nosotros. Eso hace que la persona incrédula, atea, se sienta incómoda. Hay un lamento, un quebrantamiento de corazón por lo que se está viendo, una tristeza por lo que se está viendo y las consecuencias que está viniendo a la raza humana, a la humanidad caída. Hace
algunos meses, intentaré explicarme. Veía en el banco y estaba yo en el cajero, y yo creo que era una familia de esposos muy, muy jóvenes, y pues yo estaba cerca de la puerta donde salen que los atienden, y ellos decían, ¿cuánto será que nos autorizaron? ¿Cuánto será que nos dieron? Iban hablando, iban emocionados y se pusieron al lado de su servidor, y yo estaba con el cajero, y resulta que pues el muchacho decía, estoy nervioso, y dice, pues yo creo la esposa, dice, dame la tarjeta, yo lo checo, y agarró la muchacha, y agarró y la metió, y ahí estaban los dos ahí viendo cuánto había, cuánto, yo no sé, préstamo, un depósito, lo que sea, y estaban viendo, y de pronto, la muchacha estaba enfrente, el joven estaba un poquito atrás, y cuando supongo que apareció en pantalla lo que esperaban, el muchacho empezó a hacer así los brazos, así como que hacen, que hace así, y la muchacha que estaba adelante, puso sus pies y puso así, y empezó a caminar y empezó a dar vuelta, como que estaban contentos, que estaban, que las cosas habían salido mejor de lo que tal vez ellos planeaban, y ellos celebraban así, y el muchacho hacía así sus brazos, y hacía así, y celebraba y movía la cadera, y la muchacha pues alrededor le daba la vuelta con el piecito así, y yo digo, no, pues están contentos, qué bueno. Lo que quiero decir, hermanos, es que del 1 al 6, en este lamento, en este quebrantamiento de lo que se dice, de lo que se ve, tal vez muchos demonios, tal vez Satanás está haciendo así con el piecito, por lo que se está viendo, por el lamento del creyente del 1 al 6. Pero ocurre otro más alto, de los ángeles, para llegar al versículo 7, y que se cante a la nación de Israel. Sí, es verdad, el hombre falló y hay esta condición. Me explicaba una persona que conoce de música, un querido hermano, que a partir del versículo 6 para el 7 cambia la música. Permítanme, no sé si alguien de los que nos ve y escucha vio la película de Rocky, y hay un momento en que pues la esposa le había dicho, no, pues no pelees y no pelees, pero todo ese trayecto en la que ella está en el hospital hay una música así muy triste, pero de pronto ella se voltea y le dice, ve y gana. En ese instante la música cambia. Me dicen que se llama modo. El modo de que venía triste cambia, y entonces se sube y empieza tan, 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 lo que conocemos, ¿no?, de Rocky. Quiero explicarme que a partir del 6 viene una música suave de quebrantamiento, de tristeza, de lamento, pero aparece el 7 donde la música se entona y el pueblo de Dios lanza júbilo, y entonces hay respuesta para lo que para el ser humano es imposible. Preguntas como la que plantea Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Versículo 7, la parte A, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Me permito leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Dios está diciendo, número 2.2, la liberación, el anhelo de la liberación como letra. Dios está diciendo, hey, ten presente que de la simiente de la mujer vendrá, desde Génesis, y que vendrá de Adán, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y llega David, de la simiente de David. Por eso el Señor lo reconocía, hijo de David. Ten presente la promesa, tengamos presente el tiempo en que está. Y Él traerá libertad
a los cautivos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mujer le dice al Señor: sabemos que ha de venir el Cristo y que Él restaurará todas las cosas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro tiempo, el Señor ya vino. Esa condición imposible, como el Señor se lo explica a un maestro y le dice: no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Una vida abundante. En Él hay perdón de pecados. ¿Quién será? ¿Quién vendrá del monte de Sión? La salvación viene de los judíos. El Señor está diciendo: sí, es verdad, pero viene como está establecido, a nacer de una virgen. Nacería en Belén. Entraría sentado en un pollino. El Señor todas las profecías las cumplió en su primera venida y volverá a venir por segunda ocasión, tal cual lo ha prometido. Ya no son los demonios que están haciendo así, son los ángeles, son los redimidos. Nadie va a obstruir los planes y propósitos excelentes de Dios. El 7b dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. La parte B: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Me permito leer Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El Señor ha preparado morada, un lugar donde mora la justicia, donde no hay mentira, donde no hay corrupción, iniquidad, obras abominables, no hay enfermedad, muerte, dolor, llanto. Dice la Escritura: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hay un lamento en los primeros 6 versículos que es real, es verdad. Pero el gozo es una característica que tendremos eternamente, hermanos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que Dios ha preparado para nosotros. Es un canto que muestra la realidad, pero la historia termina como Dios lo determina, hermanos. El Dios santo, justo. Amigo, que nos ves y escuchas, si tú no conoces al Señor, tú te encuadras, hermano, amigo, en los primeros 6 versículos. Pero sabes, el Señor mira con amor y busca un corazón que reconozca su condición, que ha fallado a Dios, que reconozca que Dios existe y tiene misericordia y paciencia para que en esta noche tengas la oportunidad de encuadrarte en el versículo 7, en la esperanza bienaventurada. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Que tú reconozcas tu condición de pecador, que viene un juicio, pero que hay solamente un medio establecido y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Él es el único camino, la única puerta, el único mediador entre Dios y los hombres, y que te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Hay lugar en el pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido. Ya no estamos en esta dispensación en la cual está David. Ven a Dios,
por medio de Cristo. Pero como las personas que han decidido que en su corazón y en sus vidas no hay Dios, y así lo transmitan, no importa cómo se llamen, o que pertenezcan a algún grupo llamado iglesia, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Ellos han decidido, pero tú hoy puedes decidir venir a Cristo. Si tú quieres eso, si tú quieres estar en la eternidad con gozo, donde mora la justicia, la verdad, la santidad, ven al Señor. Dile, pregúntale a la persona que te compartió cómo, por medio de las Escrituras, tú puedes obtener el perdón de pecados por medio de la fe y venir al Señor. Hermano, mi hermana, la situación en la cual estamos es verdad, como lo dice el salmista, como lo dicen los dos salmos, pero es verdad. El versículo 7, Cristo viene, Él fue a preparar morada y viene por su iglesia. Estemos en ese plano terrenal, vivos o muertos, Él es fiel y viene por nosotros. Sí, hay situaciones que derivan de la maldad, del pecado, en su naturaleza y en el hecho, y lo vemos los resultados. Pero por encima de esas cosas, Cristo tiene algo preparado para su pueblo. Empieza un lamento, pero termina en júbilo y en canto. Cristo viene. Compartamos ese gozo con nuestra familia. Mis amados hermanos, los invito a que vayamos a nuestro Dios en oración. Amantísimo Señor, gracias porque es usted tan bueno. Gracias, Padre, porque a pesar de que el ser humano ha decaído, Dios, a los niveles en que hemos leído en estos salmos, el 14 y se reitera en el 53, su misericordia y su gracia, su benignidad, Padre, en amor, nos muestra la esperanza segura que tenemos, Dios. Nosotros en su pueblo le suplicamos un corazón con misericordia, con determinación, para compartir a las personas que en usted hay perdón de pecados y una vida abundante en Cristo Jesús. Asimismo, Padre, le suplicamos que llevemos una vida de testimonio, que testifique a las personas de que sí hay Dios, que vive en nosotros, que Cristo Jesús, que en Él mora toda la deidad. Ayúdanos, Padre, a llevar esa vida y te suplicamos por el día de mañana que nos permita usted iniciar la escuela bíblica de verano, que los niños puedan recibir y gozarse por estos medios, Padre. Ayúdanos a todos los que vamos a intervenir, a los que estarán en sus hogares, familiares, amigos, para que la palabra sea expuesta y su nombre sea glorificado. Ayúdenos, Padre, a llevar ese precioso mensaje de salvación, de edificación. Jamás podríamos hacer nada sin usted. Sea con su iglesia. Nos ponemos en sus preciosas manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas noches. Les amamos, mis hermanos. Un abrazo por este medio. Dios les bendiga.